Entonces, continuamos niños con distorsiones. Si se dan cuenta, habíamos partido con un modelo de equilibrio en el cual habían dos agentes económicos, familias y empresas. Esto es lo mejor que las más de las veces podría ocurrir, que libremente se pusieran de acuerdo a efecto de encontrar el equilibrio en un mercado, las familias y las empresas, mediante las decisiones soberanas. Cuando comenzamos a analizar distorsiones, lo que hicimos fue agregar un tercer sector económico. Si se acuerdan, lo último que vimos el viernes fue la fijación de precios. ¿Quién tenía la potestad de fijar precios en una economía? El gobierno, o la autoridad, el fisco, servicio de impuestos internos, llámelo como quiera, pero tiene que ver con la autoridad. Hay un tercer sector económico. Ahora, los dos tópicos que vamos a analizar hoy día obviamente tienen que ver con este tercer sector. Y es el preguntarnos lo siguiente. En una sociedad, ¿quién tiene la posibilidad de colocar impuestos u otorgar subsidios? Lo hemos visto por efecto de la pandemia. ¿Quién complementó el ingreso de las familias mediante la otorgación de un ingreso mínimo garantizado? ¿Quién entregó unas cajitas de alimentos producto de las cuarentenas? La autoridad. La autoridad. Entonces vamos a ver los impuestos. Los impuestos tienen dos grandes objetivos. Por una parte, y prioritario, es la recaudación de fondos para efectos de sostener el aparataje fiscal. Hay que pagarle a la gente que trabaja en los ministerios, en el servicio de impuestos internos, en el registro civil, en un hospital público. Todo el aparataje fiscal tiene una cierta renta y significan ciertos gastos de mes en mes, por ejemplo. Y cuando esas instituciones pertenecen a la autoridad, al gobierno, obviamente debe ser mantenido. Una forma de recaudar los fondos es mediante la colocación de impuestos. Pero también hay un otro objetivo que lo vemos en determinados mercados, que además de recaudar fondos para sostener el aparataje fiscal, tienen que ver con lo que ocurre respecto de el consumo de un bien o un proceso productivo. Si se dan cuenta, hay otros casos en los cuales, además de recaudar, porque se recauda, hay mercados en los cuales existen unos impuestos específicos. El impuesto a los licores y alcoholes, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a las bebidas azucaradas. En ese caso, además de la recaudación de fondos, el objetivo prioritario es disminuir las cantidades que se transan de dichos bienes. ¿Por qué? Porque esos bienes son concebidos como perjudiciales para los consumidores. El tabaco significa o puede connotar una serie de enfermedades o patologías o ciertas morbilidades. Y si la gente se enferma más, van a colapsar, por ejemplo, los servicios de salud pública. Entonces, una forma es regulándolo mediante la colocación de impuestos específicos. El caso de las bebidas azucaradas, Chile es uno de los países que más sufre debido a los índices de obesidad y de diabetes, enfermedad originada esencialmente por el consumo de azúcares. Por lo tanto, hay un impuesto específico a los no a los chocolates, pero a las bebidas azucaradas, a efecto que la gente consuma menos de ese tipo de bebidas y por lo tanto la obesidad y la diabetes bajen sus niveles de, entre comillas, no es contagio, pero entre comillas contagio. Es decir, que menos gente adquiera dicho tipo de patología. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes. Bueno, si no, si se quedan callados, entonces, ¿qué es lo que ocurre con los impuestos? Permitan recaudar fondos para sostener el aparataje fiscal,
desincentiva el consumo y eso va a connotar específicamente en la cantidad que se transa en un mercado, por lo tanto también afecta a los productores. Recuerden que para determinar el equilibrio hay que ver cuánto es la cantidad que se demanda, cuánto es la cantidad que se produce y ofrece. Después, hacia el final de la unidad 4, vamos a ver que hay impuestos, eso sí, que son correctivos, que son los impuestos pigouvianos, y que estos permiten eliminar ciertas fallas del mercado. Esto está asociado al principio número 7 que vimos en su minuto, y que decía que, principio 6, idealmente lo mejor que podría ocurrir es lo que dije hace un rato, esto, que libremente se pusieran de acuerdo los consumidores y los oferentes para efecto de encontrar el equilibrio. Pero hay veces que la intervención del Estado mejora la eficiencia o la asignación de recursos en un mercado. Es decir, hay impuestos que son correctivos y por tanto corrigen distorsiones o fallas de mercado. Los impuestos que podemos analizar desde esta perspectiva son los impuestos de monto fijo y los impuestos al valor. En Chile, el impuesto al valor agregado connota o significa un 19% respecto del precio de los bienes y servicios que se transan en los mercados, excepto el mercado laboral o el mercado del trabajo, que es el único mercado que no está afecto al IVA. Bien. ¿Hay dudas? Entonces lo que vamos a analizar son los impuestos al valor. Según lo que estamos diciendo, entonces, el impuesto, que lo vamos a asignar por la letra T minúscula, puede ser de monto fijo o variable. Si es variable, puede ser concebido al consumo o a la producción. Y es dable pensar entonces que cuando es al consumo se internaliza como un porcentaje del precio que paga el consumidor. Cuando es a la producción, como un porcentaje del precio que recibe el productor. Y cuando es de monto fijo, son 5 pesos por unidad, por ejemplo, 5 pesos por unidad transada. Independiente de cuántas unidades se transen, hay que pagar 5 pesos de impuesto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, bueno, ¿esto qué es lo que va a provocar? Lo siguiente. Si lo vemos, después vamos a analizar unos gráficos en las láminas que siguen, pero esencialmente pasa esto. Tenemos una oferta, una demanda. El precio de demanda máximo, recuerde, y la cantidad. El precio de oferta mínimo, el origen. Libremente, si el mercado no estuviera distorsionado, el equilibrio se determina allí con un cierto precio de equilibrio y una cierta cantidad de equilibrio. ¿Hay dudas hasta allí? Hicimos un ejercicio de eso, recuerde. ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? Bien. Si No, se profe. si se coloca un impuesto, lo que va a terminar ocurriendo es algo como esto. Independiente del movimiento de las curvas, que después tiene que ver con esto, si es al consumo o a la producción, va a provocar una brecha entre el precio que el consumidor paga
y el precio que recibe en términos netos el oferente o productor. Entonces, esto es PC, precio del consumidor, PP, precio del productor. Y el impuesto es esa diferencial de precios. ¿Y qué es lo que ocurre? La cantidad transada, al ser percibida como el impuesto, al ser percibido como un sobreprecio por nuestra parte como consumidores, lo que va a provocar es una disminución de la cantidad transada. La cantidad de equilibrio ya no va a ser XEQ, sino que solo se va a transar en este mercado XT. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Jóvenes, No, profe. bien. Entonces, ¿cómo se determina el equilibrio en este caso? De la siguiente manera, con la particularidad que ahora lo que hay que hacer es encontrar tres atributos o datos, P sub C, P sub P y XT. De la siguiente manera, conceptualmente, esto sigue cumpliéndose. Demanda igual oferta. Pero ahora ya hay un inconveniente y esto va a implicar a la larga que XT representa la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Son iguales. Tienen que ponerse de acuerdo en cuanto a transar que es XT. Pero hay una segunda ecuación. Si usted observa el monicaco, ya el precio que paga el consumidor no es igual al precio que recibe el productor. Son distintos. Entonces manifiesto, mirando el gráfico, que T, que es el impuesto, es igual a PC menos PP. ¿Me siguen hasta allí? Y así se resuelve. Punto. Esas son las dos ecuaciones que debemos emplear ahora. Con el cuidado que a través de la curva de oferta, como estoy leyendo las intenciones del productor u oferente, el precio que leo es PP. A través de la curva de demanda que refleja las intenciones del consumidor, el precio que leo es PC. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, si hacemos un análisis gráfico, este rectángulo representará el impuesto pagado por los consumidores, que lo explicamos al tiro. Esto, el impuesto pagado por los productores. El rectángulo inferior. Lo que recauda el fisco en total es lo que captura de los consumidores más la parte del impuesto que es financiada por los productores. Es la suma del impuesto pagado por los consumidores más el impuesto pagado por los productores. Y esa es la recaudación fiscal. Entonces, si observamos gráficamente, al trabajar con funciones lineales, el impuesto pagado por los consumidores es igual a PC menos PQ por XT. ¿Por qué? Antes del impuesto, los consumidores pagaban el precio de equilibrio. Ahora, ¿cuánto deben pagar por cada unidad de las transadas XT? Deben pagar la diferencial de precios, PC menos PQ. PC menos PQ. ¿Cuántas unidades consumen? XT.
Esta es la cuantía del impuesto pagado por los consumidores. Todo esto se mide en unidades monetarias. El impuesto pagado por los productores. Antes de la existencia del impuesto, los productores recibían para sí el precio de equilibrio. Ahora solo les va a quedar en términos netos PP. ¿Y cuántas unidades producen y venden? XT. ¿Cuánto recauda el fisco entonces? Recaudación fiscal. La suma de lo que captura de uno y otro agente económico, es decir, T por XT. Es decir, PC menos PP por XT. En unidades monetarias. Es solo la mera suma de esas dos magnitudes, en unidades monetarias. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No, Jóvenes. profe. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Esta medida, el impuesto, independiente sea monto fijo al consumo o a la producción, va a provocar una pérdida social. Y la pérdida social o pérdida irrecuperable de eficiencia es el área del triángulo ABC. PS o pérdida irrecuperable de eficiencia, PIE. Y es igual al triángulo ABC. Si estamos con funciones lineales, va a ser un medio de T, que es la diferencial de precio, el área del triángulo, por la diferencial de cantidades entre la cantidad de equilibrio menos la cantidad transada en unidades monetarias. ¿Hay dudas para proceder a explicar eso? Miren, para hacerla fácil, voy a poner unos valores simbólicos aquí. Suponga el precio al cual quiere vender el productor 100. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Ya, en Chile el IVA es el 19%. Eso significa que sobre los 100 pesos, nosotros como consumidores, cuando vayamos a comprar esta cosa, en vez de pagar 100 pesos, ¿cuánto tenemos que pagar? 119. Pero si se da cuenta, yo pago, nosotros, los consumidores pagamos 119. Los productores se van a quedar con 100 pesos y los otros 19 pesos, ¿de quién son? ¿Quién colocó el impuesto? Niños, ¿quién colocó el El impuesto? consumidor. No, el consumidor colocó el impuesto. El gobierno Ah, no, el gobierno. Listo, entonces, ¿de quién son esos 19 pesos? ¿Qué es la diferencia entre estos dos precios? del gobierno. Del gobierno, ahí está. Eso, la recaudación fiscal. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno tiende a creer, el impuesto lo paga completo el consumidor. No, hay una parte que se va a hacer cargo el productor y otra el consumidor. ¿Cómo determinamos la pérdida social? Mediante el análisis de excedentes o de valoración y costo, que es lo mismo. Por valoración y costo es mucho más inmediato, mire. Lo voy a explicar solo, voy a borrar esto. Esto de aquí. Mire, por valoración y costo.
Vamos primero con valoración total por parte de los consumidores, sin el impuesto, sin T. Después ahí voy a hacer pebre el mono y lo vamos a explicar por excedente. Primero por valoración y costo. Valoración y costo. Valoración tiene que ver con los consumidores, costo con los productores. Sin el impuesto, la valoración total por parte de los consumidores es el área P de Max, B, XEQ, origen. Todo este trapecio. ¿Cuáles son los costos de estos consumidores? Por el lado de los productores, ¿cuáles son los costos variables de producción? El área bajo la curva de oferta. PO-min, B, XEQ, origen. Esto es valoración, beneficio, costo variable, costo. Calculo el neto. Neto. ¿Qué es la diferencia? El beneficio menos el costo. P de max, B, PO-min. Que coincide obviamente con el excedente. Los dos enfoques son absolutamente complementarios. Valoración y costo y excedentes. Lo que ocurre es que este concepto de valoración y costo es el que se ocupa en evaluación de proyectos y en particular en evaluación social de proyectos. Porque como todo esto tiene que ver con el sector público, el fisco, la autoridad, entonces es mejor el análisis mediante los conceptos de valoración y costo. En economía tendemos a trabajar básicamente con excedentes, pero es bueno que conozca este otro enfoque. Al existir el impuesto, la valoración por parte de los consumidores es P de max, ahora con T. Con T, con el impuesto. La valoración final por parte de los consumidores, P de max, A, XT, origen. P de max, A, XT, origen, ese trapecio. Los costos de los productores, PO-min, C, XT, origen. PO-min, C, XT, origen. Calculamos el neto. P de max, que es la suma, beneficio, costo, beneficio, costo, beneficio, costo, beneficio, costo. P de max, A, XT, origen. Esta figura. Perdón. P de max, A, C, PO-min. P de max, P de max, A, C, PO-min. ¿Qué pasó? Si se dan cuenta, al inicio, el beneficio es todo esto. Eso coincide con el excedente inicial. P de max, B, PO-min. En la situación final, el excedente, si a la larga estos son los excedentes, es P de max, A, C, PO-min. Producto del impuesto, ¿cuánto se perdió? El triángulo ABC. Esto es el triángulo ABC. A, B, C. Y basta hacer esta diferencia. Inicial, final, la diferencia, esto, con signo negativo, por tanto es una pérdida. Por excedentes, el excedente inicial de los consumidores, y ahora voy a hacer pebre el mono, ¿eh? Es este. El excedente inicial de los productores, ¿cuál es? Este. ¿Cuál es el excedente total? La suma. Eso fue lo que hicimos en el ejercicio hace 2 clases.
Al colocar el impuesto, ¿qué es lo que ocurre? El excedente de los consumidores, ¿cuál es? Este pequeño triangulito. Este. El excedente de los productores, ¿cuál es? Este pequeño triangulito. PP, C, POMIN. Pero ahora hay un tercer agente o sujeto económico. ¿Quién? El gobierno. Antes no recibía ni uno en este mercado. Y ahora, ¿cuántas lucas se está echando al bolsillo? Esta suma. El gobierno ahora se echa todas estas luquitas al bolsillo. Por lo tanto, el excedente inicial, ¿cuál era? P de max, B, POMIN. Ahora, ¿cuánto es? P de max, A, C, POMIN. ¿Cuánto se perdió producto del impuesto? El área, el triángulo A, B, C. Esa es la pérdida social. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Borro. Entonces, si se dan cuenta aquí, si el impuesto fuese a la producción, ¿cómo lo internalizaríamos? Mediante un desplazamiento de la función de oferta. Se mueve para allá. Este era el equilibrio inicial y ahora nos vamos hacia allá. Si se dan cuenta monísticamente, ¿a cuánto asciende el impuesto? A la diferencia con los valores que tengo aquí en el eje, 4 menos 2,5. Si la autoridad está recaudando 1,5 pesos por unidad o dólares por unidad. ¿Cuántas unidades se transan? 3,25. Este rectángulo, impuesto pagado por los consumidores, impuesto pagado por los productores, recaudación fiscal, pérdida social. Por otra parte, si el impuesto fuese al consumo, si se aplica la demanda, tendríamos la misma interpretación. Situación inicial, situación final, el precio que paga el consumidor 4, ¿cuánto se queda de esos 4 pesos el productor? 2,5, hay 1,5 pesos que bien, perdón, que si bien recauda, perdón, el productor los tiene que ingresar en arcas fiscales. Son del fisco esos billetes, no de ellos. Y la cantidad transada cae de 350 a 325, en ambos casos. Es indiferente la interpretación. Se logra lo mismo. Independiente se aplique, se podría lograr lo mismo. Independiente se aplica a la producción o al consumo. Hay dudas, pero en un caso, producción afecta oferta, consumo afecta demanda. Bueno, aquí viene la explicación de la PIE, el precio del consumidor, el precio del productor, el impuesto pagado por los consumidores, el impuesto pagado por los productores, la recaudación fiscal o la percepción neta por concepto de impuestos por parte del fisco, y la PIE o pérdida social, que es la pérdida de excedente provocada por la existencia del impuesto. ¿Y por qué? Porque a la larga hay una menor disponibilidad del bien. Siempre en la medida que se afecte la cantidad que libremente se transa en un mercado, va a existir una pérdida social o una PIE, pérdida irrecuperable de eficiencia. Ahí está la explicación, lo mismo que vimos hace un ratito por medio de excedentes, que lo puede calcular matemáticamente aquí. El excedente inicial de los consumidores, todo eso, el excedente final, solo esto, por lo tanto los consumidores pierden en términos netos eso, ese trapecio. Por el lado de los productores, excedente inicial de los productores, todo esto, excedente final, solo eso, por lo tanto los productores u oferentes pierden este trapecio.
pero como hay un tercer agente, aquí el gobierno se lleva un billetito para la casa. ¿Cuánto? El área B más D. Pero ¿qué pasa entonces? Se termina perdiendo en términos netos el área C y el área E, que es el triángulo. Aquí está todo para que calcule matemáticamente cuánto sería esa pérdida social. Si se dan cuenta, la pérdida social con estos números sería un medio, el triángulo, un medio de la base 10, 5, por la altura 5. La pérdida social serían 25 unidades monetarias. Que sería el triangulito C más E, ahí. Calcule después para que le sirva de ejercicio aquí, póngale según el gráfico, vaya poniéndole los monitos. Aquí están las áreas de las figuras que se van generando para excedente, pero como tienen todos los números, pueden calcular matemáticamente y van a llegar a que la pérdida es de 25 unidades monetarias. Bien, esto es importante. Fíjense. Ya, y solo mirando estos dos gráficos debieran ser capaces de inferir lo que ocurre. Si miran este mono, el primero, el gráfico de la izquierda, el gráfico 1, ¿quién absorbe la mayor parte del impuesto? ¿Consumidor o productor? Consumidor. Correcto. Vamos al segundo. ¿Quién absorbe la mayor parte del impuesto? El productor. El productor. En este caso es el área D, en este caso era el área B, la mayor parte del impuesto. Si miran, les debiera llamar la atención qué es lo que está ocurriendo con las elasticidades. En el gráfico 1, ¿qué función comparativamente es más inelástica, más vertical? La demanda. Listo. En el segundo, La oferta. entonces hágame una conclusión. ¿Quién paga, quién absorbe la mayor parte del impuesto? Aquel agente económico que tenga la función más Inelástica. brillante. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? No, profe. No, profe. Ya. Cuidado, eso sí. ¿Qué pasó aquí con la cantidad transada? ¿Disminuyó o se mantuvo inalterada? En el gráfico 1. Sin impuesto, siempre están aquí, oferta igual demanda. Ahí. Al colocar el impuesto, ¿qué pasó con la cantidad? Disminuyó. Por lo tanto, hay pérdida social, o PIE, pérdida irrecuperable de eficiencia. Al existir una modificación en la cantidad que se transa en el mercado, se va a generar una pérdida social o pérdida irrecuperable de eficiencia. Bien, esa conclusión que hizo el compañero, que está ahí escrita, métansela bien en la cabeza porque es tremendamente importante. Vean aquí. Observe, aquí la función de oferta es completamente inelástica. Si se colocara un impuesto, aquí, ¿quién lo paga completo el impuesto? ¿Qué sujeto o agente económico lo paga completo? Haciendo extensión a la conclusión que hicieron hace 2 minutos. El productor. Completito lo paga el productor. El consumidor al inicio va a pagar PD, y al final va a pagar PD. No hay cambio en el precio que el consumidor paga.
Por lo tanto, en un caso como este, ¿quién absorbe completo el monto del impuesto? El productor. Pero fíjense, aquí se está provocando sin impuesto, con impuesto, un cambio en la cantidad que se transa en el mercado. No, No. Por lo tanto, ¿existe pérdida social? no, No. Aquí hay solo transferencia. Plata que estaba en el bolsillo del productor se fue al bolsillo de quién ahora. ¿Quién recauda el impuesto? el Estado. Ya. Platita que estaba en el bolsillo de los productores se va al bolsillo del fisco. Punto. Hay solo transferencia. No provoca ni pérdida ni beneficio social. No hay una pérdida social aquí. Vamos, mono 2. En este caso, la demanda es perfectamente inelástica. ¿Quién paga completo el impuesto en este caso? Los consumidores. Los consumidores. Esta es la disminución del excedente de los consumidores. Nosotros, como consumidores, en un caso como este, nos hace el mercado de los remedios. Si hubieran impuestos, ¿quiénes tienen que pagarlo completo? La demanda por la insulina para la gente que es diabética es casi perfectamente inelástica. ¿Quiénes pagarían completo los impuestos a esos remedios? Los consumidores. Aquí tendemos a echarle la culpa en el mercado de la farmacia a los oferentes o productores, a las farmacias o los laboratorios, siendo que el problema aquí lo está generando el fisco mediante la colocación del impuesto. Pero ese es otro tema más político. ¿Cambia la cantidad que se transaría en este mercado? No, Por lo tanto, ¿hay pérdida social? no, No, la pérdida social ahí es cero. Aquí la pérdida social es cero. O la PIE, PS o PIE. Fíjense ahora, mono 1. Aquí, demanda perfectamente elástica. Demanda perfectamente elástica, es decir, nosotros como consumidores estamos dispuestos a pagar siempre un precio que es constante, el mismo precio, independiente de cuántas unidades transemos, 0, 1, 2, 3, 1000, 2000, 3000, 4000, 7000. ¿Quién paga completito el impuesto aquí? El productor. En el monito 2, ¿quién lo paga completito, dado que la oferta es perfectamente elástica? consumidor. Consumidor. ¿Hay pérdida social en los gráficos 1 y 2? Sí. La señorita apague la radio. ¿Hay pérdida social en este caso en el gráfico 1? Sí, Sí. Siempre que cambie la cantidad o disminuyendo o aumentando va a haber pérdida social. Hay pérdida social. Que en este caso es ese triangulito. Este triangulito. Esas son las PS. Pérdida social. Pérdida social. Entonces, ya aquí hay un ejercicio, después vamos a hacer ejercicios. Tipos de impuestos en Chile desde el 15 en adelante. Ahí tienen algún tipo de impuesto. Para los que fumamos, noten, es harta la carga del impuesto específico. Pero bueno, está bien. Provoca un daño tremendo, de eso estamos conscientes. Vamos ahora. Subsidios. ¿Quién tiene la potestad en una economía de otorgar subsidios? Reitero, cabros, lo hemos vivido producto de la pandemia y el encierro. el gobierno. El gobierno. Listo. Lean esta lámina. Que es una extensión de lo que ya vimos, pero ahora vamos para el otro lado. El subsidio, el subsidio, el subsidio, el gran objetivo que tiene es aumentar la cantidad transada. Ese es el gran objetivo. Aumentar la cantidad transada.
independiente sea al consumo o a la producción. Pero el objetivo es incrementar el consumo. Lean y díganme si tienen dudas, por favor. ¿Hay dudas? La conclusión es la misma que hicimos hace un rato, esto. Aquí, a diferencia de pagar, eso sí, lo que ocurre es que vamos a recibir. ¿Y quién va a recibir más? Aquel que tenga la curva más inelástica. ¿Estamos? ¿Entienden la lámina? Perdón. ¿Entienden la lámina? Niños, Sí, profe. ya, vámonos. Déjenme ver una cosa. Ya. Este es el objetivo, incrementar el consumo. Cuidado. Aquí de nuevo se provoca una brecha o diferencial de precios. El subsidio puede ser de monto fijo o variable. 5 pesos por unidad de nuevo. O variable. Puede ser concebido al consumo o a la producción. Cuando es al consumo, seguramente lo vamos a internalizar como un porcentaje del precio de PC, precio que paga el consumidor. Cuando es a la producción, como porcentaje del precio que recibe para sí el productor. ¿Hay dudas hasta aquí? Niños. Niños. Bien.
a efecto de resolución del modelo formal o matemático, independiente que después se desplace o la demanda o la oferta, la demanda al punto C, la oferta al punto A, es indistinto cuando es o al consumo o a la producción. Para efectos de resolución del modelo, aquí nos sirven las mismas dos ecuaciones de hace un rato. Demanda igual oferta. Eso sigue siendo igual, con el cuidado que en la curva de demanda yo leo PC, tengo PC como dato. En la curva de oferta tengo PP. Y la segunda ecuación es que S, el subsidio, es igual a la diferencial de precios. Y si observan ahora, como estoy a la derecha de la cantidad de equilibrio, el precio del productor es mayor que el precio del consumidor. Entonces, con estas dos ecuaciones, hay dos incógnitas y dos ecuaciones, PP, PC, usted trabaja ese modelo y va a encontrar PC, PP y X. Esto nos va a permitir conocer XS, la cantidad transada, XS, con el subsidio. Por eso le pongo el subíndice S. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? A diferencia de lo anterior, acá el gobierno o la autoridad, en vez de recolectar fondos, de recaudar fondos, tiene que colocarse con fondos en el mercado. Tiene que ayudar ya sea al consumidor o al productor, indistintamente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo siguiente, el subsidio otorgado a los consumidores, el subsidio otorgado a los productores, el subsidio otorgado por el gobierno, que es la suma de los dos anteriores. Esto es la suma de los dos anteriores, que vamos a ver al tiro. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo siguiente. Los consumidores, antes del subsidio, pagábamos el precio de equilibrio por el bien. Ahora, en términos netos, ¿cuánto vamos a pagar? PC, más bajo. Por lo tanto, antes pagábamos el precio de equilibrio, ahora solo pagamos PC. ¿Y cuántas unidades estamos consumiendo? XS. Con todas estas monedas nos ayuda el fisco. Por el lado de los productores antes recibían para sí el precio de equilibrio, ahora van a recibir PP. ¿Cuánto les bonifica la autoridad por cada unidad? PP menos el precio de equilibrio por XS. ¿Con cuántas monedas se tiene que poner la autoridad? S, esto era S, la diferencia de precio, esto, S por XS. Es decir, que es la mera suma de lo anterior nomás, PP menos PC por XS. Eso en unidades monetarias. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo siguiente. Se va a provocar un costo social, si quiere lo llama pérdida social, ¿eh? Me es indistinto, pero aquí voy a explicar por qué el concepto de costo más que pérdida. Porque aquí hay un desembolso real de dinero. Costo social o PIE, pérdida irrecuperable de eficiencia. Ese concepto no cambia, PIE, pérdida irrecuperable de eficiencia. Es el área del triángulo ABC, un medio de PP menos PC por XS menos XQ en unidades monetarias. Y es por lo siguiente, miren. Aquí solo lo voy a analizar por excedentes. El excedente inicial de los consumidores era todo ese. El excedente final
es todo esto. ¿Los consumidores ganaron o perdieron? En términos de excedente. Sin el subsidio, el triángulo superior. Con el subsidio, todo esto. ¿Ganan o pierden los consumidores? Ganan. Ganan. ¿Cuánto ganan los consumidores? Todo este trapecio. Vamos con los productores. El excedente inicial de los productores es todo este. Hasta ahí. Ese triángulo. El excedente final es todo eso. Por lo tanto, los productores ganan o pierden. Ganan. Ganan, ¿cuánto? Este trapecio, el que estoy achurando en azul ahora. Pero si usted observa, ¿cuántas monedas tuvo que sacar del bolsillo el fisco? Guácale, y aquí no tengo otro color. A ver, ¿con qué color? Medio amarillento. A ver, ojalá se vea. ¿Cuántas monedas tuvo que poner el fisco en este mercado? Todas estas. Ese rectángulo. Que es S, S, S por XS. Ahí está. S por XS. ¿Cuántas monedas solo dinamizaron el mercado? Lo que he marcado con el aumento en los excedentes de uno y de otro. El gobierno, ¿cuánta plata despilfarró? Esto. Eso es el costo social o pérdida irrecuperable de eficiencia. El gobierno termina entregando más plata que la que realmente dinamizó el mercado. En otras palabras, no todas las lucas que entregó la autoridad se fueron a incremento en el consumo. ¿Hay dudas? Que era la discusión que veíamos para los primeros meses de la pandemia, que la autoridad entregara lucas o cajas. Cuando entrega las cajas y suponiendo que estas no se podían transar, se lograba el objetivo de incrementar el consumo. Si le hubiéramos entregado plata a las familias más pobres, varias de esas familias seguramente en vez de comprar alimentos, hubieran comprado copete, hubieran jugado a los caballos, hubieran ido a estos casinos móviles, etc. No todo hubiera sido traspasado a consumo, que era el objetivo que se persigue con el subsidio. Ahí es un hecho real, ¿eh? Ese es un despilfarro de plata. ¿Hay dudas? Y que lamentablemente lo hemos visto. Pero bueno, en todos los mercados, en cualquiera sea. ¿Hay dudas? El subsidio a las viviendas sociales. La autoridad entrega un billetito para que empresas constructoras que participan de la construcción, valga la redundancia, de viviendas sociales, construyan una mayor cantidad de viviendas sociales para que la gente menor de ingresos pueda acceder a la vivienda propia, a la casa propia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando le entrega en plata, esa plata tanto a las familias como a las empresas constructoras, parte de esa plata no queda reflejado en aumento en el número de casitas construidas, sino que se la guardan los unos en el bolsillo de los unos, los consumidores, y los otros en el bolsillo de los otros, que son los productores o los constructores de las casas. Incrementan artificialmente los costos, por lo tanto, parte de la plata que les entrega el fisco dicen es que es producto del aumento de costos y por lo tanto no construyen más casitas, se despilfarra plata. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Jóvenes, ya entonces analicemos rápidamente lo consecutivo. Aquí un subsidio al consumo. Si es al consumo, si se dan cuenta, si es al consumo, la autoridad me está ayudando con unas monedas. ¿Qué es lo que ocurriría? La demanda se movería hacia dónde?
habría un aumento o una disminución de la demanda. Aumento. Un aumento. El equilibrio inicial es ese, el equilibrio final es este, y aquí tiene todo para calcular. Cuánto es la cuantía del subsidio en términos unitarios, cuánto se incrementaría el consumo, con las dos ecuaciones que vimos hace un ratito. Este es un subsidio al consumo. Si fuese un subsidio a la producción, lo que ocurriría es que ¿qué función se desplazaría? Si fuese un subsidio a la producción, La oferta. la oferta. Aquí. Y el nuevo equilibrio sería este, esa es la diferencial de precios, todo lo que hemos hecho. Lo que les mostré mediante esas ecuaciones hace un ratito. Ah, ya. Ya, lo mismo, miren. Ya. En este caso, observe, mono 1. ¿Quién recibe la mayor parte del subsidio? ¿El oferente o el demandante? Antes recibían PQ, ahora reciben PP. ¿Quién se lleva la mayor parte del subsidio? El oferente. En el mono 2, ¿quién se lleva la mayor parte del subsidio? La diferencial de precio del productor ahora es ese pedacito, la del consumidor todo esto. ¿Quién se lleva la mayor parte aquí? En el mono 2. El consumidor. Listo. Entonces hagan la conclusión. ¿Quién recibe la mayor parte del subsidio? Aquel agente o sujeto económico que tenga la función más Inelástica. inelástica. Es lo mismo que antes. Y en este caso, como hay cambio en la cantidad transada con el subsidio, ¿hay o no hay costo social, pérdida social o PIE? ¿Hay o no hay PIE en este caso? Sí hay. Hay. Ese triangulito o este triangulito es la PIE. PIE. Si hubiéramos tenido algo así ahora. Traté de que fuese paralela al suelo. ¿Eh?
En este caso, si se otorga un subsidio, ¿quién se lo lleva completo? Productor. El productor. Demandante, inalterado. Aquí se lo lleva completito el productor. El aumento en el excedente del productor sería todo eso, ese rectángulo. En este caso, ¿quién se lleva completito? El subsidio. Consumidor. El consumidor. Precio de equilibrio, P sub C. XEQ, XS. Aquí el subsidio completamente otorgado al consumidor. Subsidio completamente otorgado al productor. ¿Hay o no hay pérdida social en estos dos casos? Sí. La hay. Esa es la PIE. Esa es la PIE. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. Bien. Y para terminar, entonces, si aquí se otorga un subsidio, si aquí se otorga un subsidio, si aquí se otorga un subsidio, ¿hay o no hay pérdida social? No hay. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la cantidad transada? ¿Cambia o no cambia? Ex ante, ex post del subsidio. No cambia, se mantiene cambia. constante. Ya. ¿Y por qué? Porque alguna de las dos funciones, ¿cómo es? Perfectamente Elástica. Inelástica. inelástica. Ya. ¿Y aquí quién se llevaría completito el subsidio? El consumidor. En este otro, ¿quién se lo llevaría completito? En el mono 2. ¿Qué es la interpretación en el caso extremo de la conclusión que hicieron ya dos veces bien? Aquí, ¿quién se lo lleva completo? Productor. ¿Ah? Productor. El productor. Pero cuidado, como la cantidad que se transa no cambia, ¿existe PIE? No. Cero. Ya. Bien, hasta aquí llegamos hoy día. Cabros, una recomendación. Fui majadero para que entendieran bien la diferencia entre demanda y cantidad demandada. Y en la prueba, estoy hablando en general, no de alguien en particular, hubo errores de interpretación de la diferencia entre demanda y cantidad demandada. Les recomiendo que eso lo vuelvan a estudiar. Voy a ejemplificar solo en una de las preguntas, que no le cayó a todos, obviamente, dependía de las preguntas, pero que queda de manifiesto. ¿Y cuál es la recomendación? Que vuelvan a echar una repasadita a diferencia entre oferta y cantidad ofrecida.
Por ejemplo, habían dos preguntas, una que tenía que ver con los pasajes en buses interurbanos en el verano, para viajes a la playa, y el otro con la demanda por pescado y marisco en Semana Santa. Muchos, no solo en nuestro curso, en todos los cursos, decían que los pescados y mariscos son un bien de Giffen. Cuidado. ¿Qué es lo que ocurre con los gustos en Semana Santa? Y entendido los gustos como el deseo de consumir pescado y marisco, ¿cambian o se mantienen constantes respecto de la normalidad del año? Por un efecto religioso, por un efecto de creencia, por lo que quiera, en esa semana, Semana Santa, la gente cambia los gustos o preferencias por los pescados y mariscos, aumentando. Por lo tanto, la demanda se mueve hacia acá. ¿Es irracional el comportamiento? No, porque hay un cambio en los gustos. Lo mismo con los buses para los paseos a la playa. En verano, la gente, suponiendo que no hay pandemia, le gusta ir al litoral o a la playa, donde sea. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Cambian los gustos producto del calorcito que la galla quiere ir a bañarse a la playa. Cambia la demanda. No es que el comportamiento sea irracional. ¿Por qué? Porque se termina pagando un precio mayor por el kilo de reineta o de merluza, o porque se termina pagando más por un pasaje en la micro para ir a Cartagena. Cuidado, hay cambio en las demandas en esos casos. Por lo tanto, no es un bien de Giffen. Cuidado. Varios cayeron en eso, varios, de este curso como de los otros. Entonces, cuidado, cabritos, estudien bien y vuelvan a leer bien la diferencia entre cantidad ofrecida y oferta, que provoca cambios en la cantidad ofrecida, que provoca cambios en la oferta. Análogo con la interpretación en la demanda, que hicimos unos monitos en la demanda que teníamos 4 puntos A, B, C, D y una tablita donde íbamos viendo los movimientos. En la oferta hicimos lo mismo, repásenlo. Bien, nos vemos el viernes si Dios quiere. ¿Hay dudas? Yo, profe. Adiós. Chao, profe.